queridos compatriotas, ustedes son lo mejor. Ustedes en su lucha personal, en su lucha como familia, en la que estamos dando como pueblos para no ser sometidos, para no ser explotados, en definitiva por nuestra independencia. Nunca olviden eso, no pierdan la fe en ustedes mismos y no perdamos la fe en este destino celeste y blanco que nos une a todos. Esto es muy importante porque el objetivo de Milei, de toda su parafernalia mediática y de redes, es destruir todo tipo de autoestima, todo tipo de identidad nacional argentina. Odia a la Argentina y en su gira por Israel lo dejó bien en claro. Ustedes saben que este es un programa de temas soberanos. Significa que sostenemos la soberanía del pueblo, es decir, la soberanía política. En democracia, la voluntad principal es la de las mayorías nacionales y se debe gobernar y legislar en beneficio de esas mayorías nacionales. Lamentablemente, es como dicen en la calle, no hay una sola medida para las mayorías, para el pueblo común de parte de esta opresión libertaria. Y por otro lado, el Congreso es un mercado persa donde han comprado voluntades hasta no dar más. Y decir comprado voluntades no es en abstracto, no es una figura de abstracto, comprado en plata, como pasó con Cuadra. Y legisla en contra de los intereses y destruye los derechos de nuestro pueblo argentino. Y el Poder Judicial no existe, es un instrumento de los Estados Unidos y de los grupos poderosos minoritarios de nuestro país. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros sí sostenemos la soberanía política, es decir, el imperio de la voluntad de las mayorías es el poder principal en la democracia, también sostenemos la soberanía económica, que significa que los recursos materiales de nuestro país y el esfuerzo de nuestro pueblo tienen que ser utilizados en beneficio de nuestro pueblo, y no el saqueo que estamos sufriendo de recursos alimenticios, de agua, de minerales, y encima de lo que viene a cambio y mal pago de esos recursos, también se va en la bicicleta financiera de Caputo, el genio de las finanzas y el destructor de la economía argentina. Por otra parte, también sostenemos la soberanía cultural, es decir, que podamos producir nuestra propia cultura argentina, otra cosa que ataca Milei, al que le interesa la cultura de Estados Unidos. Ha dicho que admira la civilización británica, que no ha hecho, desde 1810 en adelante, no ha hecho otra cosa, Gran Bretaña, que tratar de pisotearnos, y que admira obviamente al Estado de Israel. Estamos gobernados por un administrador puesto por estados extranjeros y por grupos económicos e internacionales y locales, que odia a nuestro país, odia a nuestro pueblo, que quede bien en claro eso, porque es así con cada medida que toma. Con cada medida, ajuste del ajuste, y el ajuste es en contra de los trabajadores, de los jubilados, de las personas con discapacidad, del personal médico, de los estudiantes, de los profesores, contra las mayorías nacionales. Milei es el enemigo de nuestro pueblo argentino, a tenerlo bien en claro, porque son las decisiones que él toma y las decisiones de la banda de ladrones que lo acompañan, que se aprovechan de lo que él será, que no tenemos idea si es un gran actor que hace grandes estafas y se hace pasar por loco, o realmente es un psicópata, porque por su discurso parece un psicópata. Sin duda alguna es un administrador de intereses ajenos a nuestro país, a nuestra nacionalidad argentina. Y así, en cada supuesto de soberanía, hacen lo contrario. Si hablamos del comercio exterior, de nuestros puertos y ríos, toda esa riqueza tiene que ser cuantificada y tiene que tributar lo necesario para que esa riqueza llegue a todo nuestro pueblo argentino. Bueno, no tenemos manejo de nuestro comercio exterior, hay contrabando y evasión generalizada, no tenemos manejo de nuestros puertos y el manejo de nuestros ríos se los conceden a empresas extranjeras. O sea que hacen todo lo contrario a lo que el interés nacional argentino marca.
Si hablamos en materia de deuda externa, otro tema de soberanía, estamos totalmente enajenados. Cada día debemos más, debemos intereses de los intereses, y no les importa cuánto paguemos, ni siquiera cuánto nos prestan, porque en realidad es la manera de dominar a nuestro país. Ya estamos cansados de decirlo acá. Que el Fondo Monetario nos dicte reglas para manejar nuestra economía, la economía de un país enormemente rico, de millones de millones de millones de trillones de dólares en riqueza, por 65.000 millones de dólares, es como comprarse la ciudad de Buenos Aires por un billete de 10.000 pesos. Eso es lo que hizo el Fondo Monetario. Y así nos tiene de rodillas. Y eso lo hizo durante el gobierno de Macri con Caputo. Y ahora Caputo vuelve a tratar de ver cómo puede fugar más plata y llevársela a paraísos fiscales, porque eso es lo que él hace. Saca plata del circuito estatal y se lo lleva a los paraísos fiscales. Por otra parte, quieren acabar con la ley que protege, o sea, que establece límites a la titularidad de extranjeros de tierras rurales. Es decir, quieren avanzar con la extranjerización de la tierra. Insisten con eso, a pesar de que hay que reconocerle al CECIN de La Plata, que consiguió una cautelar que la frenaba. Por otro lado, en el tema minerales, es un saqueo abierto, y luego de la destrucción de la ley 26.639 sobre glaciares, no solamente destruyen nuestros recursos acuíferos, sino que envían en bruto y consiguen un superávit gracias al saqueo en minerales, cuando esos minerales tendrían que quedarse en la Argentina para fortalecer, como siempre decimos acá, las estructuras viales, las estructuras de defensa, de educación, todo eso, los edificios, los caminos que se construyen, la energía que hace falta para eso viene de esos minerales, pero se van en bruto para afuera para luego entrar dólares que se van de vuelta por la deuda externa. Un saqueo del saqueo. Y eso lo hacen los traidores. Y Milei y su banda de ladrones son traidores. Por otra parte, en el tema que nos toca mucho por la historia personal, que es el Atlántico Sur, ya les dijimos que el traidor de Milei mandó a Mondino a Nueva York el 24 de septiembre del 2024 e hizo un acuerdo igual al tenebroso, al sucio acuerdo Foradoy Duncan, en este caso es Mondino Lamy, con David Lammy, el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, y dejó de lado el tratamiento del tema de la soberanía, algo que está prohibido por la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución, es irrenunciable y lo dejan de lado. Por otra parte, y de manera grave, dice que Argentina apoya el desarrollo del Atlántico Sur, económico y humano. Bueno, humano es una mentira de los británicos. Cuando dice económico se refiere a que Gran Bretaña puede ir por todo el mundo y decir, nosotros vamos a explotar, por ejemplo, el petróleo, que quiere empezar a explotar este año con Navitas Petroleum de Israel, y lo vuelvo a decir, si Netanyahu, con el tirano que es, pudiese, Navitas Petroleum dejaba esa asociación con Rob Hopper de Gran Bretaña, pero no lo quiere hacer. Israel es parte del saqueo de las riquezas en el Atlántico Sur, el yacimiento Silion con 28 pozos por un total de 22.000 millones de dólares en petróleo que quieren empezar a robarnos este año. Y todo con el beneplácito de Milei por esta declaración conjunta Mondino-Lamy. Y por último les quiere dar una escala en Córdoba, los vuelos coloniales hacia nuestras queridas Islas Malvinas usurpadas, y de esa manera abarata los costos de la usurpación británica. Como ven, en distintos supuestos de soberanía hacen todo lo contrario al interés nacional. Destruyen la soberanía de nuestro pueblo, destruyen la posibilidad de tener un presente justo y un futuro promisorio. Y cuando digo un presente justo, ese es el término que no le interesa a Milei. Y vamos a tratar un poco esta gira que hizo el sinvergüenza que ocupa lamentablemente la presidencia, que hizo por Israel, y sobre todo los conceptos que tuvo.
dijo el orate, loco este, con determinadas culturas no se puede convivir. Milei en Israel, la gravedad de un discurso alejado de la tradición argentina de paz. Luego de llorar frente al muro de los lamentos, porque él va a llorar al muro de los lamentos por Israel, pero por la pobreza que hay en la Argentina, por la miseria, por la opresión que hay en la Argentina, ahí él no llora. Ahí cada cual que se arregle como pueda, y él se lleva la riqueza de la mayoría. Atacó la justicia social y a diversas culturas. Y quiero ser claro en algunos conceptos, por eso voy a buscar la cita concreta. Milei, acá, en sus palabras, Milei avala el genocidio y la destrucción de todo tipo de acuerdos políticos y diplomáticos para construir la paz y la convivencia democrática entre los estados. El mandatario llegó a Israel el domingo y tras visitar el Muro de los Lamentos, se reunió con el primer ministro criminal, Benjamín Netanyahu. Además, Milei recibió el diploma honoris causa de la Universidad Bar-Ilan, la casa de altos estudios que contempla entre sus exalumnos al extremista de derecha que mató al primer israelí Yitzhak Rabin cuando estaban buscando una paz con los países árabes. Cuando en Israel aún había esperanzas de paz. Yo creo que durante la jornada estuvo secundado por los que tienen, digamos, conciencia del latrocinio, como su hermana Karina y la rata pestosa del canciller Kirchner. Y también estuvo Juan Bautista Máiquez. No sé qué hace este muchacho, el visitador del Lago Escondido y negociador de poder judicial en contra de toda justicia para nuestro pueblo, el propagador de arbitrariedades que llaman sentencias y sostenedor del lawfare o guerra jurídica contra nuestros líderes populares. Con determinadas culturas no vamos a poder convivir, dijo el orate, el loco. Y no sé si decirle loco, porque este tipo hay que juzgarlo y tiene que ir preso. Y decir que tiene que ir preso es poco. Para nosotros que tenemos compañeros caídos en Malvinas, este tipo nos insulta una vez tras otra. Admira a Margaret Thatcher, admira la cultura británica, habla de que Malvinas va a volver a ser Argentina según la voluntad de los colonos británicos. Hace todo lo necesario y el año que viene le va a dejar a la hermana, que es la que hace la mentira política, el manejo del 2 de abril. ¿Saben por qué? Porque la admira a los ingleses. Él quiere a los ingleses y como quiere a los ingleses, no quiere hacer ninguna honra a nuestros caídos. ¿Alguna vez lo escucharon decir algo sobre nuestros caídos? Y si lo dice ahora es mentira, es tan mentira como cuando habló bien del Papa. Odiaba al Papa. Lo dijo que era representante del maligno de la tierra, dijo que era amigo de dictadores, lo insultó. Yo no tengo acá la grabación, tendría que buscarla, de las cosas que dijo del Papa, y después por conveniencia política electoral dijo todo lo contrario. Es una rata, es una porquería lo que tenemos en la presidencia. Y siguió diciendo, Milei sostuvo que la Torá, a ver si nos entendemos un poquito, el Antiguo Testamento es parte digamos, de la creencia católica, cristiana también. Recordemos que el 68% de nuestra población es de cultura católica, pero no es lo fundamental, es el evangelio de esta gran masa de nuestra población. Y este tipo está todo el tiempo predicando el Antiguo Testamento, predicando la Torá y predicándolo en la versión de una secta que ni el mismo judaísmo reconoce. Pero él no es católico, entiéndase. Uno dice, no, porque todavía no cumplió con las formalidades para ser judío. Pero él se siente israelí. Y en la religión judía, todo bien con la religión judía, es una religión como tantas. Ahora yo digo, la embajada de Israel, la AMIA y la DAIA, ¿no se dan cuenta de lo que está pasando? ¿No se dan cuenta que el Estado de Israel aparece al lado de cada opresión que lleva adelante Milei? ¿No se dan cuenta que eso no les conviene? ¿Que es mejor tener relaciones cordiales y tranquilas que esta exacerbación que hace Milei para que hagan negocios a unos pocos empresarios?
Por ese camino vamos mal. Por ese camino vamos mal, lamentablemente. Entonces dice Milei, sostuvo que la Torá fue un antídoto contra las ideas de izquierda. La verdad que es lo más loco que existe. Dice, la justicia social la califica como profundamente injusta, que siempre termina en desastre. En desastre estamos terminando ahora, sin trabajo, sin producción, sin medicamentos para los enfermos. Esto es un desastre. Hemos sido expulsados del paraíso, pero si obramos acorde a las leyes que tiene él en la cabeza, esa cabeza podrida que tiene, el paraíso va a venir a nosotros. Por lo que se ve, no hay mucho paraíso. Y luego, Isaac Herzog le entregó la medalla presidencial de honor en reconocimiento al compromiso con el Estado de Israel. Cuando vos sos presidente de la República Argentina, tenés que tener compromiso con el pueblo argentino y con la República Argentina. A ver, si es un aniversario de una independencia de otro país, sobre todo latinoamericano, anda, en nuestra región. ¿Cuál es nuestra región de intereses estratégicos? México, Centroamérica, Sudamérica, Atlántico Sur y Antártida. Y la expansión mayor posible de nuestros mercados, que incluye a los BRICS. Esa es nuestra región. Medio Oriente no tiene nada que ver. Y un pequeño Estado como Israel, que maneja miles de millones, y en eso sí le interesa a Milei, miles de millones para el latrocinio, para bancar este estado de porquería en la que nos ha hundido. Entonces recibe la medalla presidencial de honor por su compromiso con el Estado de Israel. Mejor que se tendría que haber comprometido con nosotros. Contra nosotros sí se comprometió, porque es un enemigo de nuestro pueblo. Y tengamos en claro, viejo, viene el 2027, a no olvidarse, basta de estupideces, basta de estar prendidos a la Matrix de las redes y escuchar las sonceras que crea él y que crean su Santi Caputo o que crean cualquiera de los imbéciles que tiene bajo sueldo y muy bien pagos. Porque al final la casta éramos nosotros, la casta eran los jubilados, la casta eran los laburantes, las mujeres, las personas con discapacidad, mientras que Adorni se llenaba de plata. Y Ricardo Foster, un especialista, dijo, Netanyahu está ejerciendo un tipo de violencia casi exterminadora hacia otro pueblo, que son los palestinos, que es a quien Milei llamó mi querido amigo. Milei va a Israel, le rinde pleitesía a Netanyahu y prácticamente lo convierte en el gran líder mundial cuando el resto de los países del mundo, salvo Estados Unidos, se alejan. Milei es mesiánico, perverso, violento y desearía eliminar a todos los que no piensan como él. Es claro. Y en otros conceptos, el antropólogo y comunicólogo Gerardo Alpern dice, es un disparate propio de un razonamiento colonial, incluso racista. Además, cuestionó a Milei por atribuirse la potestad de la vida y muerte, por señalar al otro como una amenaza que se debe eliminar. Y dijo Milei, estuvo también en la ceremonia del 78º día de la independencia de Israel, donde llamó queridísimo amigo al primer ministro Benjamín Netanyahu y reiteró su voluntad de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Jerusalén, a ver, estemos en claro en una cuestión, y esto me ha pasado con gente de la comunidad. Jerusalén, antes que todo, históricamente es una ciudad religiosa. Es una ciudad donde convergen tres credos fundamentales, importantes, como es el judaísmo, el cristianismo y el islam. El cristianismo en sus distintas versiones, ortodoxo, el católico. Fuera de eso, es una ciudad que es considerada fundamental por dos pueblos, el pueblo israelí y el pueblo palestino. No podemos trasladar nuestra embajada a Jerusalén. No podemos hacer eso porque estamos insultando al pueblo palestino y estamos insultando a las creencias que el mismo Netanyahu intentó impedir que se celebraran ceremonias religiosas que no son de la religión judía en Semana Santa. A ver, pongámonos de acuerdo. Lamentablemente
al extremismo que sufrió el pueblo judío, al genocidio que sufrió. Lamentablemente las actuales generaciones no tienen conciencia de esa en Israel y pueden cometer genocidio con toda tranquilidad en sus conciencias. Por supuesto que es criminal. Cantó Libre de Nino Bravo, brindó un discurso que cerró con una frase en hebreo, encendió una de las 12 antorchas que representan a las tribus del pueblo de Israel y hasta bailó con miembros de las fuerzas de seguridad israelíes. Yo no lo veo hacer acá nada patriótico realmente. Siempre que abre la boca es para que nuestro pueblo sufra. La verdad que es una, ¿cómo puedo decir? Es tan indignante como nos trata. Yo no sé cómo pudieron elegir un engendro, una idea mal concebida como Milei de presidente. Y miren lo que dijo del Estado de Israel. Los amigos, dijo que no somos, en esta vida hay socios y amigos. Los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario. Eso pasa entre los estados y eso pasa con Israel, obviamente, que pueden ser cordiales las relaciones, pero no subordinadas como las está aplicando Milei. Y luego cada uno sigue su camino. Eso es cuando hay intereses comunes utilitarios. Los amigos, en cambio, tienen lazos inquebrantables para toda la vida, unidos por valores morales y compartidos. Tengo la alegría de decir que Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas. Yo tengo la alegría de decir que Israel es uno de los tantos estados con los que nos relacionamos. Podemos relacionarnos de manera pacífica, cordial, como corresponde, comercial, pero esto que estamos viviendo es una exageración. Esto que estamos viviendo es la humillación de la nacionalidad argentina. Es la primacía del Estado de Israel en la Argentina. Es una pena decirlo. ¿Ustedes creen que yo tengo ganas de hablar de esto? Porque el enemigo nuestro, el que tiene ocupada nuestra tierra, es Gran Bretaña. Está bien, en Gran Bretaña hay grandes capitales israelíes. Pero más allá de eso, ¿ustedes creen que tenemos los argentinos interés en perder el tiempo en la problemática de Medio Oriente? No es nuestra zona de interés. Y dice Atilio Borón, el tercer viaje del presidente argentino a Israel y ratificación de que nuestro país está en guerra con Irán por extensión con Hezbollah, Hamas y los hutíes. Que yo sepa, no estamos en guerra con todos ellos. Y le pidieron a este Congreso de mierda, este Congreso arrastrado, que haga una declaración que diga que Argentina no está en guerra. Milei habita en la caótica caverna de sus delirios pseudoteóricos. Con el mayor genocida infanticida de nuestro tiempo, el queridísimo Bibi Benjamín Netanyahu, ignora o no le interesa el dato que desde que comenzó la limpieza étnica de Gaza, el queridísimo amigo y guía espiritual del presidente argentino ha asesinado a más de 73.000 palestinos oficialmente reconocidos, más una estimación de unos 10.000 que yacen bajo los escombros. Ese es el amigo, el querido amigo de... Milei actúa como un autócrata que hace y deshace a voluntad, dice Atilio Borón. Y hay algo muy interesante, no sé si no está por acá. Dice Milei que es defensor de la vida, que son defensores de la vida y que los iraníes, los que no aceptan su totalitarismo libertario, quieren la muerte. Que yo sepa, yo al único que escuché decir que si la gente no podía pagarse la vida, si tenía que morir, estarían las calles llenas de cadáveres, fue a él al que escuché decir eso. Es un psicópata. En ese sentido uno llega a la conclusión de que es un tipo sin sentimientos por el prójimo. La verdad, ¿cómo se pudo? Yo obviamente no lo voté, es más, le hice campaña en contra, pero ¿cómo podemos tener semejante engendro que además va a ser todo un dibujo electoral para mantenerse en el poder? Que es lo peor, porque si no nos lo sacamos de encima, no solamente vamos a dejar de existir como Estado nacional, porque él viene a destruir el Estado nacional argentino, sino que vamos a sufrir y vamos a descender como pueblos a lo peor. Bueno, esto es un poco lo que yo quería hablar de este paso de
Milei por Israel, donde queda en claro que él odia a nuestro pueblo argentino, odia a la Argentina, ama a Israel, a Gran Bretaña y a Estados Unidos, y a los poderes internacionales que vienen de esos lugares. Ese es Milei, sabelo, porque para vos no hay nada en esto, compatriota común, compatriota de a pie. En el gobierno militar, ¿cómo se llama? Mileísta, no hay nada para vos. Libertario, no hay nada para vos. Lo único que hay es lucha. Lucha porque vos amás este país y nosotros también lo amamos, porque somos patriotas, porque hemos nacido con la celeste blanca en el corazón. Mientras que Milei y la horda de ladrones que lo acompañan y sus amos locales son traidores. ¿Y saben algo? En esta lucha estamos destinados a vencer y los vamos a vencer.